Buenos días a todos y a todas otra vez. Buenos días desde San Petersburgo, desde Rusia. Me llamo Daria, soy miembro del Departamento Internacional de la ITMO y hoy me gustaría decirles muchas gracias por estar con nosotros en nuestro evento dedicado a la carrera de FoodTech. En primer lugar, me gustaría presentarles a nuestros participantes. En primer lugar, al decano de la Facultad de Biotecnologías, a Mikhail Kurushkin. Muchas gracias por estar con nosotros hoy personalmente. También les presento a Aleksei Lizunov, el asesor de la primera vicerrectora de la Universidad ITMO. Aleksei hoy va a presentar la parte más importante, relatándonos cómo se puede ingresar en la Universidad ITMO y también cómo se puede obtener la beca y contestando las preguntas dedicadas a los documentos y todo eso. Entonces su parte es una de las más importantes y quédense con nosotros hasta el final para no perder nada. Y con mucho gusto también les presento a todos ustedes a Alison Ascanio, nuestra estudiante de Colombia que estudia en la ITMO. Hoy Alison va a compartir con ustedes su experiencia de estudiar en San Petersburgo y en nuestra universidad. Entonces, junto conmigo, ustedes pueden hoy hacer las preguntas a nuestros participantes. Les pido por favor dejar las preguntas en el chat para que nuestros participantes puedan verlas de antemano. Nuestro evento hoy se lleva a cabo en dos idiomas, en español y en inglés. Aleksei, yo y por supuesto Alison van a hablar hoy en idioma español y Mikhail va a presentar su facultad en idioma inglés. Pero si ustedes tienen las preguntas al decano de la facultad, les recomiendo aprovechar esta oportunidad. Entonces, pero no domina inglés, por favor, pueden ustedes dejar sus preguntas en español, se las traduciré a Mikhail. Si ustedes dominan inglés, entonces mejor pueden dejar sus preguntas en inglés. Entonces, me gustaría presentar con mi parte, con mi presentación, ya puedo decir un poquito tradicional, presentándoles nuestra universidad y también nuestra ciudad, San Petersburgo, donde se encuentra nuestra universidad. Entonces, ahora voy a la pantalla, espero que se puede ver la presentación, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, en primer lugar, me gustaría presentarles a nuestra ciudad, San Petersburgo, donde se encuentra la ITMO. Siempre digo que se puede hablar mucho sobre la hermosura de esta ciudad y, según mi opinión, es una de las ciudades más hermosas del mundo, no solamente de Rusia, de Europa, sino del mundo. Es una ciudad que atrae turistas cada año y, por supuesto, todos los estudiantes internacionales que estudian en nuestra ciudad destacan la hermosura de esta ciudad. Entonces les recomiendo algún día viajar a San Petersburgo. Esta ciudad, bueno, yo estoy segura que hace falta verla. Si hablamos más sobre San Petersburgo, me gustaría destacarles que es la segunda ciudad más grande de Rusia después de Moscú, la capital, pero también no es muy cara porque muchos estudiantes internacionales a veces eligen las ciudades más pequeñas en Rusia pensando que es más que no es tan costoso vivir en estas ciudades, pero sinceramente me parece que San Petersburgo no tiene gran diferencia si comparamos con otras ciudades de Rusia. También en Rusia se considera como la capital cultural del país porque aquí se encuentran muchas universidades, también muchos museos, muchos teatros, etc. Y además me gustaría destacarles que como los estudiantes de la Universidad rusa, ustedes pueden visitar estos museos y también ir al teatro con los precios muy rebajados y a veces hasta gratis. También lo que destacan, bueno, según la opinión de nuestros estudiantes, San Petersburgo es una de las ciudades más seguras de Rusia, es decir, que aquí yo puedo pasar por la noche hablando por teléfono sin ningún problema.
También si hablamos sobre el clima, porque a veces es muy importante para los estudiantes que vienen de los países más calurosos, el clima en San Petersburgo es bastante suave, pero de todas maneras les recomiendo abrigarse bien si hablamos sobre el invierno, porque a veces tenemos un par de semanas bastante frías en invierno, pero nuestros estudiantes, por ejemplo, dicen que al revés, que es una experiencia muy buena, que se puede aprovechar esta oportunidad, por ejemplo, para practicar los deportes de invierno. Otra cosa, otro dato muy curioso y quizás sea muy importante para ustedes es que tenemos el Internet muy barato y también de alta velocidad. Aún tenemos Wi-Fi en el transporte, por ejemplo, en el metro. Si hablamos sobre el transporte, tenemos la red muy desarrollada, metro, tranvías, autobuses y también otra cosa muy importante es que los estudiantes internacionales pueden, no solamente internacionales, todos los estudiantes tienen derecho de comprar una tarjeta especial para usar el transporte público con grandes descuentos. Y también es muy fácil viajar por Rusia, como la segunda ciudad más grande del país, tenemos muchos vuelos directos. Y adelante me gustaría presentarles un poquito la Universidad ITMO y me gustaría en primer lugar mostrarles nuestras posiciones en los rankings, porque ahora es una de las cosas muy importantes. Aquí se pueden ver nuestros resultados. A mí me gustaría subrayar que estamos en el top 100 de las mejores universidades en la ciencia computacional, también que estamos en el top 10 de las mejores universidades rusas según el Forbes y también que destacamos, por ejemplo, en el campo de robótica, que estamos en el top 100 de las mejores universidades. Y en general ocupamos la posición 359 a través de QS, según todas las universidades del mundo. Un poquito más sobre nuestros logros. Por ejemplo, nuestra universidad es la única universidad en el mundo que ha ganado 7 veces la competición más importante en el campo de IT, de ciencia computacional, que se llama ICM ICPC. Pero también tenemos otros logros en el campo de ciencia computacional, en el campo de ciberseguridad, en robótica. También nuestros científicos reciben muchas subvenciones, es decir que además de este logro tenemos otros. Un poquito me gustaría presentarles las escuelas, las facultades que tenemos. Aquí se pueden ver las escuelas con los campos más destacados, más importantes. Por ejemplo, por supuesto, no nos limitamos solamente en estos campos, pero hemos destacado las más importantes, digamos. La primera escuela es la Escuela de Tecnologías de la Información Transnacional, es decir, ciencia computacional en general. Es la facultad de nuestros campeones en el campo de IT y las áreas importantes son software, inteligencia artificial, big data, internet de las cosas, es decir, una de las más actuales ahora. Si hablamos sobre la Escuela de Tecnologías Informáticas en Control, aquí destacan en general 2 campos como robótica y ciberseguridad o más amplio, seguridad de la información. Si hablamos sobre la Escuela de Física e Ingeniería, aquí podemos destacar tales campos como óptica, fotónica, láser, etc. Escuelas de Ciencias de la Vida, precisamente aquí se encuentra la Facultad de Biotecnologías, la carrera de FoodTech, de lo que hoy va a hablar Mikhail, el decano de la facultad. Si hablamos sobre la Facultad de Gestión Tecnológica y Naciones, en general puedo presentarlo como la Facultad de Emprendimiento, de Economía, pero me gustaría destacar que esta facultad es muy práctica, es decir que la mitad, por ejemplo, un dato importante, la mitad de los profesores son las personas que ya tienen su propio negocio o que ya tienen, por ejemplo, algunas startups exitosas. Si hablamos sobre el Instituto de la Colaboración y Desarrollo Internacional, aquí yo puedo decir que es un campo de nuestros experimentos, digamos, más interdisciplinarios. Por ejemplo, no sé si usted es artista, pero le gustaría
encontrar nuevas rutas, nuevas maneras de representar su arte. Entonces, tenemos, a través de la ciencia, entonces tenemos el programa Art and Science. Si hablamos, por ejemplo, si eres ya científico, pero le gustaría probar sus fuerzas en el campo de periodismo, tenemos la comunicación de la ciencia, etc. Y la última escuela es la Escuela Superior de Ingeniería Tecnológica. Esta escuela recibió gran apoyo por parte del gobierno, grandes subvenciones, y me gustaría destacarles que esta escuela fue considerada como la mejor escuela superior de ingeniería y tecnología en Rusia. Para resumir todo lo que yo he dicho, aquí están presentes nuestros campos, nuestras áreas más importantes, pero me gustaría decirles que no nos paramos solamente en eso. Un poquito sobre el modelo educativo que ahora existe en Rusia, quizá también sea de interés para ustedes. Si ustedes no saben nada sobre cómo funciona el modelo educativo en nuestro país, entonces me gustaría decirles que tenemos programas de pregrado, de maestría y de doctorado. De pregrado o de licenciatura, estas carreras duran normalmente 4 años. 2 años estudiantes tienen las carreras más básicas y otros 2 años las carreras que están más relacionadas con la carrera elegida. Si hablamos sobre programas de maestría, suelen durar 2 años y hace falta destacar que la formación incluye mucho trabajo de investigación, mucha práctica, ¿sí? Y si hablamos sobre programas de doctorado que suelen durar 3 o 4 años, depende de la carrera elegida. Por ejemplo, las carreras humanitarias pueden durar 2-3 años y las carreras más técnicas normalmente duran 4 años. Si hablamos sobre el idioma de estudios, aquí hace falta decir que los programas de pregrado en la ITMO y normalmente en Rusia se llevan a cabo en idioma ruso. Y si hablamos sobre las carreras de maestría y las carreras de PhD, de posgrado, de doctorado, perdón, aquí hay 2 opciones. Se puede estudiar en ruso, se puede estudiar en inglés. Si ustedes no dominan el idioma ruso o no dominan bien el idioma inglés, entonces tenemos los programas preparatorios especiales donde ustedes pueden avanzar, mejorar su nivel de idioma, pero de eso precisamente va a hablar hoy Aleksei. Entonces, otra vez, quédense con nosotros hasta el final. Y para saber, por supuesto, sobre las becas, ¿no? Al final me gustaría mostrarles un poquito cómo es nuestra universidad. Por ejemplo, aquí se puede ver las fotos de nuestros coworkings, que son absolutamente gratuitos para el personal y para los estudiantes de la ITMO. Y también tenemos diferentes actividades. Por ejemplo, tenemos muchos clubes estudiantiles que de verdad funcionan. Y otra cosa que me gustaría destacar es que nuestros estudiantes celebran la graduación en el corazón de San Petersburgo, en la fortaleza de San Pedro y San Pablo. ¿Por qué en el corazón? Porque precisamente desde esta fortaleza nació nuestra ciudad y a mí siempre me gusta este momento que donde nació nuestra ciudad, aquí nacen las carreras de nuestros estudiantes. Otros momentos, por ejemplo, también tenemos el paseo anual en bicicleta con el rector. 2 veces al año nosotros pasamos con nuestro rector en la bicicleta. Y otro momento que me gustaría destacar, que también en la ITMO funciona el programa Buddy System. Es un programa especial que ayuda a adaptarse a los estudiantes extranjeros en San Petersburgo. Son los estudiantes rusos que dominan idiomas extranjeros y que ayudan a los estudiantes que vienen a San Petersburgo por primera vez, que no conocen la ciudad bien, que no saben dónde están, por ejemplo, dormitorios o la oficina de migración. Entonces, ellos normalmente ayudan a nuestros estudiantes a adaptarse a la vida en San Petersburgo. Al final, me gustaría mostrarles nuestros contactos, los contactos de Aleksei y mis contactos. Los dos hablamos español, pero le recomiendo escribir a nuestro email, que se llama iberoamerica@itmo.ru. Es nuestro email conjunto. Todas las preguntas, si ustedes tienen, pueden escribirnos y se las contestaremos en español. También aquí tenemos sitio web, que es también en español, y nuestro canal en Telegram. Si todavía no estás con nosotros, entonces
únete a nosotros para no perder la información más importante. Entonces, es todo con mi parte. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros. Ya veo que tenemos un par de preguntas. Muy bien, por favor, queden más preguntas. Si ustedes tienen, por supuesto, se las contestamos. Y ahora me gustaría dar la palabra a nuestro decano, a Mikhail. Mikhail, hello. Thank you very much for being with us today. So could you please start with your presentation? Yeah, happy to be here today or maybe in the morning for some of our friends and colleagues. So right now I would like to start this presentation of mine. So dear friends and colleagues, our partners, I'd like to present the FoodTech Masters Program, which was launched back in 2021 for the first time. It's helmed by the worldwide, global, well-known dairy product company called Danone. So Danone is the headliner of this program, and this is FoodTech Masters Program 2023, which is already the third installment of FoodTech. I'm happy to present it to you. So the place of study is, as you already know, is St. Petersburg, Russia. You get a Master of Science degree from ITMO University. The duration is just like any master program on average in the world. It's 2 years, and the language is entirely in English. So let me first speak about the academic director or the head of FoodTech. This is Dr. Aleksei Lizunov, who has a PhD in biology, and she is the leader for research and nutrition for Danone of Russia. And on the one hand, on the other hand, she is the graduate of the most classical and well-known university in Russia, which is the Moscow State University, and that is why she both knows she's both on the industrial frontier, and on the other hand, she knows like the basics of classical education and this synergy of these two things. It's extremely important to make sure that our program is relevant and is supposed to give us an answer for the global challenges which we are facing. And Aleksei Lizunov says that FoodTech is in some sense a response as it combines the food industry leading experts in the field and a developed corporate partnership in the food industry. So that's a quotation. And this gives us the opportunity to stay very, closely connected to what's happening in the industry as a person who is on the frontier and really has a network of her own. She is very helpful to attract lots of various experts that work in this educational master's program. And also she supervises some of the master students, some of the PhD students. That is why she is like a real associate professor of Faculty of Biotechnologies. So first and foremost, let's say that the purpose of the program, we prepare our experts, the well-trained specialists in the food tech market, and we would like to emphasize that the food tech program, it is the first ever food tech program in Russia. So we don't cover just, the technology of dairy products or the technology of meat or the technology of plant-based products. We don't do that. The thing is, the idea of the food tech doesn't focus on some definite
food product category. It is important, to be very resilient and very adaptive to the constantly changing market and the workplace. And those who used to be the students of the good old, Russian master programs that only focus on meats or only focus on dairy products, that really hindered the mobility on the market. But now that's not the case. So we are facing big challenges to feed 8 billion people. And for that, you have to be able to really move from one company to another. Maybe you switch your city of your residence or the country of your residence. You have to adapt. And FoodTech really counts for that. And we'd also like to state that we have, of course, courses which in FoodTech, some compulsory courses, some elective courses, and they cover both the needs for those who would like to work in a food company, some leading food company like JDE, like Heineken, like Danone or Viola, or in case you'd like to do research, the R&D in food technologies, some new ingredients you want to put it to the market, that's already an option when you study FoodTech. So what do we mean? What do we mean, like the concept of FoodTech? The heart of our curriculum mapping is 3 things. First, it's the high quality basic knowledge of production technologies. And this is more or less usually covered by the previous background for our bachelor students. However, in case you mastered just life sciences or natural sciences, just chemistry, biology, or maybe agriculture and forestry, you're still welcome to be enrolled. As we have a bunch of basic courses delivered by some of the experts in the field from our industrial partners like PepsiCo or Danone. And they're going to make sure that even if the level of the students when they enter FoodTech is a little bit different, they're going to make it more even and balanced thanks to their courses. Of course, you are going to learn the fundamentals of nutrition science and technical regulation. That's very important these days. And nutrition science especially has a very important social focuses. Our students really want to know what they eat and why they eat it, and how they balance their personal, nutrition. And of course, through the many different courses with some of the leading experts in the field, you are going to deepen your knowledge of some of the current industrial challenges, and be well prepared to be ready to battle those challenges. So I would like to just give you an idea of the program content. So some of the courses include, of course, quality and safety of foods. I know that for the region of Ibero-America, it's extremely important, as we have to come up with some new approaches to store the food safely so that its quality is preserved, and the transportation logistics for the food industry. Of course, the technical regulation is important, and we also like to stress that there is the finances in FoodTech in case you want to create your own startup, to want to make your own business. And we of course have this FoodTech startups. There's already a course which are going to also take as a compulsory course, and you are going to be well prepared for the entrepreneurship FoodTech, thanks to finances, thanks to technical regulation, thanks to research and development.
and several other courses which you can see on this slide. There's the market research, and hence you are going to be prepared for various different positions in food tech. Whether you want to work as a manager for quality and safety, you want to do some technology in a food company, or maybe you want to do research and development in food tech, or work in a research center. So all various different types of positions, types of functions in the workplace. Food tech is going to prepare you for that. So these are some of our key partners. So the key partners like Heineken, JD, Danone, Viola, these partners, they deliver courses to our students. They offer lengthy internships, 4-month internships. The whole semester number 4 is a long internship when you are aiming at bringing some real down-to-earth result for the company. And through these internships, as you can see, food tech is very rooted in the food tech industry. Through these internships, you are going to be able to really enrich your practical experience and become a real expert in the field. And through this networking during the internships, you are able to really become a very demanded expert. So the career opportunities, of course, we are aiming at assisting you in building a career, hypothesis-driven career. We're going to help you formulate that career hypothesis and help you with everything we have, everything we can in testing that hypothesis. So the faculty helps you a lot in working on your resumes or on your CVs, prepares you for the prepares when you want to have a job interview. We prepare you for that, help you in thinking on your career hypothesis. Whether, let's say, you can have a hypothesis, I want to work in Danone, or maybe I want to work in dairy industry, or maybe I just want to do R&D in any company. So various types of career hypotheses are there for you, and they're all perfectly fine. We have an HR business partner of our faculty. So our faculty member who is the HR business partner, and she works in close connection with the HR business partners of the companies. And through this approach, we really know which type of graduates the companies are seeking for. So some of the admission requirements, as already said, you can have a bachelor degree in the fields of biology, chemistry, biotechnology, maybe food science or food science and technology, agriculture and forestry. And so basically it's any type of life sciences and even some natural sciences. It's very different backgrounds. You are going to be able to basically make a food tech program personalized for your own needs. And of course, we expect either excellent or good grades. There is going to be a CV and a motivation letter. It's important for us, extremely important to make sure that this program is precisely what you need. And first and foremost is for us to meet your expectations. And then, at least an upper intermediate level of English, that's clearly already important, as you are going to be immersed in English as a medium of instruction. So some of the fabulous opportunities Daria has already covered. There is going to be an international exchange on top of just living in St. Petersburg, which is one of the most beautiful cities in the world. And I know that as I'm from St. Petersburg, like myself, we have at least 10
equipped laboratories, which are already also, cover R&D laboratories, the different, laboratories where you can make prototypes for your products. And there are a lot of different professional, career days for different companies, the hackathons when you want to try to solve some real problem for a company and win a prize, workshops and contests, and many internships which our partners have to offer. And on this slide, there are a bunch of other opportunities. As I said, you can do research and publish academic papers in some of the leading journals, like top 50 journals in food science in the world, according to SJR, SciMago. You're going to test your career hypothesis. That's for any student. Of course, there are various soft skills courses like negotiation and conflict management, international research management, essentials, emotional intelligence, and many more. And for me, as the dean of the faculty, the most important thing is to assist you in your professional, personal growth. That is why I'm working, what I'm working for. That is what drives me forward to work each day really hard to, broaden the number of the various opportunities that await our FoodTech students. So these are some of the contacts for our faculty. You are welcome to just email at biotech@itmo.ru whenever you want to contact the faculty personally, or maybe the international at itmo.ru in case you are an international student. You want to just find out several details regarding the overall details regarding the admission for international students. There's the English and the Spanish website. And this QR code you can use to just discover more at our program's very own website. So now my presentation is basically over. I'm here for you to answer your questions. Please feel free to spend some more time with me. Thank you very much for your presentation. And really, we have some questions. Our participants left in the registration form some questions, and really I would like to ask you to answer this question. The first one is about the studies. Could you tell us, please, the study is more theoretical or more practical? And another question, is it possible to study a virtual career? It means, is it possible to study online if we are talking about FoodTech? Yes, that's a very good question, Daria. First, I would say that, by all means, predominantly the master program is very practical. It's very hands-on. And let's say, well, can you imagine some of the leaders of the Danone Russia who are just below the CEO of Danone? And they are the leaders of departments, like the leaders of quality and safety, the leaders of design of your food products. And they just, they take a vacation to come from Moscow to our St. Petersburg ITMO University campus to deliver some of the best and hands-on, very, very practical, very exclusive courses. And you can only, through networking with these experts on campus, even meet them in real life, as usually they just work in Danone and don't hang out that much. So you can only, receive some of the best experience, like say, they even bring some of the newest, some exclusive products from Danone, some of the newest things, so that you can actually, assess their quality just on campus. That's why we hardly believe that you could possibly study FoodTech online. It's just probably not possible. It's just not the kind of thing we could do to make sure that we meet on the one hand, meet the aim of our program, and on the other hand, meet the expectations of the students that come on campus to study.
Okay, I'm totally agree with you. Thank you very much. And we have now more question about the job. You have already told us about jobs opportunities, but we have a very interesting question. Is it possible during the studies at your faculty have a work at your faculty? Is it possible for student? Yes, well, that's a great question. You see, I would say that after having been helming FoodTech for 2.5 years and a little bit more, I would say that we are possibly the most student-driven faculty of ITMO University. And like say, Alison could really confirm that. And we really believe that in being backed up by our students is just the best thing possible, as they really know what our students need. And that is why working with our students, we are blessed with the opportunity to work with our students. And two of our FoodTech students, like there's Elizabeth, she is in charge of basically the admission for bachelor students. So she is in charge of a very important thing for our faculty. There is also the Valentina. She works with little students that are pupils, like we say, in schools, different public schools, and they're just teenagers basically. And she works with schools, teenagers. She's a master student of FoodTech, and she visits at least 3 new schools per week. And that's these students are so strong, and wow, they can do. I'm really impressed with what they can do, and that's why the faculty is growing. And we're always happy to be able to create new positions whenever there is such a new function. So of course, and we believe that through this opportunity, students might have a taste of the kind of career which you can build in academia at a university. That's also a kind of a career. Okay, and we have one more question, very interesting for me. En Spanish, plagas, enfermedades, and musaces, y in English, the question about banana disease. Yes, wow. Yes, very interesting question. And so, could you tell us? I don't know if this problem is one of the challenges for FoodTech for your faculty or no. So I don't know. Could you please tell us something about this problem? Yeah, with pleasure. The FoodTech also covers agriculture and the protection of crops, protection of agriculture. That's clearly an extremely important thing. And maybe you know this. I'm sure that each person here online knows at least one banana disease. That's a very common disease when there are just these horizontal black streaks which are run parallel to the leaves, these black streaks. So there's a green leaf of the banana plant, and there's these black streaks. They lead to, if you don't battle that, it leads to the leaf decay. So and maybe there is another type of a pest which leads to a disease. These are nematodes. And the nematodes, they lead to the knots. They make little knots with the roots of the crops, and it's very detrimental. Of course, there are ants like also there can just damage banana plants, but maybe ants just not very so much specific. So through the FoodTech program, you can clearly bring a positive change in the agriculture and forestry and the protection of crops. As FoodTech battles the global challenge, the UNESCO global challenge number 2, the zero hunger. People need to
to eat something. And the more people, the more food we need to produce. And this is what FoodTech is for, so that there is zero hunger for anyone in the world. We don't have hungry people in the streets like the Freddie Mercury used to sing. If the students and the kids in the streets, they have food to eat, that's a miracle. We want to bring about this miracle together with you. Perfect. Okay, and I have the last question. It's my question. You have already told us about the challenges, for example, zero hunger, yes? And could you tell us a little more about, the trends in the field of food tech? What challenges does food tech face today? For example, I don't know, vegetable milk, beef. And how is your faculty responding to these challenges? Well, the first challenge, Daria, is probably the classical approach to feeding people might not really work that much, as there are just so many people, 8 billion people. And that is why one of the important directions of food tech is our alternative food products. And there is a well-known international company, Greenwise, like Greenwise, be Greenwise. This company with the CEO, Artem Ponomaryov, they are helming the direction of alternative foods, and basically it's plant-based milk, plant-based beverages, plant-based milk, plant-based meat, anything which is plant-based. It might really be produced through the alternative approaches, as the classical approaches to meat is just you cannot feed that many people, and through these alternative approaches you still have a lot of challenges. There's still a lot of things to overcome, as at least for now, alternative meats is way more, at least more expensive than the classical. And that is why we, through these new technologies that our students, they create, we expect that they might really make the alternative products or plant-based products more competitive. And we have the projects of that kind. Also, we have projects when you just extract meats from larvae, from insects. So it's not meat, it's protein. That is why that's another kind of direction. But in Russia, for now, it is not allowed from the point of view of regulation to eat that kind of protein. But through our students who might be interested in food regulation and might just prove that this is safe for the people to eat, like our master students can actually overcome these obstacles. And we, as a ITMO University, we are inspiring our students and assisting them in battling these global challenges. Just if you want some of additional information. Okay, so thank you very much. I don't know, but for example, for me, I know a little more about food tech, about this career. Thank you very much. It was a very good presentation, and I really want to speak with your students, because I think it's very important to know the opinion of the students, of your faculty. So thank you very much. And Alison, hola, ¿qué tal y cómo estás? Ahora podemos hablar un poquito español. ¿Puedes en primer lugar un poquito presentarte, bueno, decir algo sobre ti? Claro que sí. Hola a todos, mucho gusto. Como Daria lo mencionó, mi nombre es Alison. Yo soy estudiante de segundo curso en la Facultad de Biotecnología, en el nivel de pregrado, y vivo acá en Rusia hace 3 años ya. Entonces, he tenido muchas experiencias relacionadas con el idioma, con el estudio, con el trabajo, con muchas cosas. Entonces, acá estoy para responder las dudas que tengan al respecto.
Perfecto, me parece que has mencionado todas las áreas más importantes, como la vida, los estudios, el trabajo, el idioma. Vamos a empezar con los estudios, ¿sí? En primer lugar, una de las preguntas más generales, como ¿por qué has elegido la carrera de biotecnologías? ¿Por qué te parece es una de las carreras claves, digamos, para el mundo actual? Y también puedes un poquito compartir tu experiencia, por ejemplo, si hablamos sobre idioma, en qué idioma estudias, ¿sí? Y, por ejemplo, qué tal, cómo se llevan a cabo las clases. Entonces, puedes un poquito relatarnos sobre los estudios. Claro que sí. Respondiendo a por qué elegí Rusia para mi programa de estudios, es porque para nadie es un secreto que Rusia ha jugado un papel histórico súper importante en el desarrollo de las ciencias, y esto yo lo escuchaba desde que estaba en la escuela, y por eso para mí fue de gran interés venir a estudiar a este país, porque sé de la calidad investigativa y científica que tienen las universidades aquí. Y por otro lado, especialmente elegí la Universidad ITMO para estudiar el programa de biotecnología, porque entre todas las opciones que vi fue el que me pareció que estaba como más alineado con las corrientes actuales de investigación. Por ejemplo, en mi país, que es Colombia, olvidé mencionar eso, yo soy colombiana. En Colombia, la carrera de biotecnología ni siquiera existe, en las universidades no está disponible. Entonces, es por eso que elegí ITMO, porque me parece que el programa es muy moderno, muy actualizado, y como pudieron escuchar en la presentación de mi decano, todo está muy alineado con los objetivos de desarrollo sostenible que se están hablando en este momento. Con respecto a lo del idioma, yo estudio en idioma ruso porque soy estudiante de pregrado, y por el momento los programas de pregrado solo están disponibles en ruso. Al principio, antes de empezar la carrera como tal, estuve estudiando en la preparatoria solo idioma ruso por un año, y luego sí ingresé a la facultad. Yo no les voy a decir mentiras, no es fácil estudiar en ruso al principio, pero algo que quiero destacar que me parece muy importante es que ITMO se está volviendo cada vez más una universidad muy bilingüe, en el sentido de que por lo menos actualmente más de la mitad de mis profesores hablan inglés y son muy comprensivos con los extranjeros que no dominan completamente el ruso. Yo por lo menos tengo una muy buena experiencia en las clases con el decano, Mikhail. Yo he tenido la oportunidad de tomar clase con él en 2 ocasiones, y algo que yo recuerdo perfectamente es que en mi primer semestre mi nivel de ruso era muy malo, y yo tenía clases de química con el decano Mikhail y él me autorizó a tomar los exámenes en inglés. Eso yo nunca lo voy a olvidar porque creo que de otra forma no lo hubiese podido aprobar. Y él no sabe, pero yo lo quiero mucho por eso. Y también en la parte de los estudios, puedo mencionar que ITMO es una universidad que es muy colaborativa con los estudiantes extranjeros, sobre todo en el sentido de que intentan darnos las condiciones más cómodas y más como asequibles para que podamos estar estudiando al mismo nivel que los estudiantes rusos. Perfecto, muchas gracias también por la historia personal con el decano, es súper lindo, muchas gracias. Yo recuerdo que tú tienes la beca, ¿verdad? Entonces, me parece que es una de las preguntas también más importantes que tenemos en nuestro chat. Por supuesto, Aleksei va a relatar cómo se puede obtener la beca, pero puedes, por favor, compartir tu experiencia, ¿sí? Entonces, tú has recibido la beca en Colombia, entonces, ¿puedes relatar cómo fue el proceso, ¿no? Puedes compartir esta experiencia o quizá también dar algunas recomendaciones a los que quieran obtener la beca para estudiar en San Petersburgo. Claro que sí. Yo recibí mi beca hace 4 o 3 años aproximadamente, y creo que en mi experiencia participando, lo que más recomiendo es tener una comunicación directa con la embajada de Rusia en tu país y con la universidad a la que estás aplicando. En mi caso, yo todo el tiempo estaba enviando correos a la Universidad ITMO y al mismo tiempo con la embajada de mi país. ¿Por qué? La comunicación con la embajada es importante porque las condiciones o criterios de selección pueden variar de un país a otro.
Entonces ellos son los que de primera mano te pueden decir con exactitud qué documentos tienes que completar, qué traducciones, legalizaciones y todo este proceso de papeleo que a veces puede resultar tedioso, ellos te lo explican detalladamente. Y por la parte educativa, es muy importante que estés en contacto con la Universidad ITMO, porque ellos son los que te van a describir detalladamente cómo prepararte para cuando vengas a Rusia, te van a hablar sobre la invitación para tramitar la visa. Entonces, eso es lo más importante. En cuanto a los requisitos, también a veces cambian de un año a otro, algunos siguen siendo iguales. Entonces, lo más importante es informarse con la embajada y leer toda la información que está disponible en los sitios web, tanto de las organizaciones de la embajada rusa en tu país, como del Ministerio de Educación rusa, que en este momento creo que es Education in Russia, y por supuesto en las páginas de la Universidad ITMO, en la página en español y en la página en inglés, encuentran un montón de información útil sobre ese tema. Perfecto, muchas gracias, me parece que has explicado súper bien, entonces, acerca de la beca, pero por supuesto volvemos a este tema. Y otro momento que me gustaría preguntarte, como tú has mencionado, acerca de la vida y el trabajo en San Petersburgo, porque también tenemos esas preguntas, si es posible para un estudiante latinoamericano encontrar un trabajo en una ciudad nueva, desconocida como San Petersburgo, y también sobre el costo de la vida, ¿sí? Entonces, si es caro o no vivir en San Petersburgo. Ok, empezando primero con la parte del trabajo. Nosotros, especialmente como latinoamericanos en Rusia, tenemos una gran ventaja y es el dominio del idioma español. Y si dominas una segunda lengua como el inglés, aparte del español, tienes todavía más ventajas. En mi caso, yo he tenido la oportunidad de trabajar haciendo traducciones, enseñando inglés, enseñando español. He trabajado con la universidad, he trabajado con otras organizaciones aparte de la universidad y en general he tenido muchas oportunidades de trabajar a medio tiempo y de esa forma poder estudiar al mismo tiempo. Trabajar para los estudiantes en Rusia es legal. Uno puede trabajar cierta cantidad de horas a la semana de forma legal y como les dije, hay muchas empresas que están buscando personal que hable español, ya que en Rusia las empresas quieren como empezar a hacer lazos con Latinoamérica, quieren expandir el mercado, entonces hay muchas vacantes disponibles para personas que dominen el español y si además de español aprendes ruso rápidamente, nada te detiene para conseguir trabajo, básicamente. Y hablando sobre los costos de vida, hay un detalle que me parece muy importante y es que una de las razones que a mí me impulsó para venir a estudiar a Rusia es que yo hice como cálculos matemáticos y económicamente era mucho más barato vivir como estudiante en Rusia que en Colombia, que es mi país. Porque como lo mencionó Daria en la presentación inicial, acá en Rusia las ayudas del gobierno para los estudiantes son muchas. El transporte para estudiantes es sumamente económico, la vivienda es muy económica. Si estudias con beca, no tienes que pagar ningún costo de matrícula en la universidad. Entonces, de verdad que económicamente se vuelve muy asequible. Y si hablamos en números como tal, bueno, esto es un poco difícil definirlo con exactitud porque el rublo, la moneda rusa, se está fortaleciendo, pues, digamos, con el pasar del tiempo, pero por lo menos cuando yo llegué hace 3 años, se los juro que sin decir mentiras, yo con aproximadamente $150 mensuales podía cubrir todos mis gastos. Incluso a veces me sobraba dinero para ahorrar. Y ahora es un poco más, pero igual sigue siendo muy bajo comparado con el costo de vida para estudiantes en Latinoamérica o por lo menos en Colombia. Y se los digo porque yo comparo mucho mi situación con la de mis compañeras de clase que estudian en Colombia y siempre llegamos al punto de que es mucho más económico y mucho más divertido y mucho más interesante y mucho más seguro estudiar en Rusia que en otros países.
Perfecto. Bueno, muchas gracias por tus respuestas tan claras, tan exactas. Me parece que ya han desaparecido un montón de preguntas. Bueno, la última cosa que te pido hacer es, puedes, no sé, al final dar algún consejo a los estudiantes que todavía no se atrevan a llegar no solamente a Rusia, sino a otro país para obtener la educación superior. Claro que Dinos sí. algo en ruso, por favor, para mostrar. Конечно, да. Но Perfecto. у меня уже русский язык достаточно хороший, тогда можно говорить на русском, если надо. Perfecto, Ok. perfectamente, eso es estupendo. Gracias. Sí, chicos, hablando sobre consejos para venir acá, yo creo que hay dos cosas fundamentales y lo primero es aceptar desde el principio que no va a ser fácil, pero que va a ser algo que va a valer la pena. Porque yo después de pasar acá 3 años, se los juro que si me pidieran decidir si venir o no a Rusia, yo volvería a venir 1000 veces, aún sabiendo la cantidad de retos que tendría que pasar, porque ha valido completamente la pena. Yo he tenido la experiencia de estar de vacaciones en mi país después de haber vivido en Rusia y es como que cuando tú dices hablo ruso, todo el mundo queda como wow, impresionante. Es algo que de verdad te cambia la vida y te da como un factor diferencial tanto en tu vida laboral como personal como educativa. Y creo que eso es lo más importante, tener en cuenta que a pesar de que el proceso puede ser muy desafiante, los beneficios y los logros a largo plazo van a ser invaluables, de verdad. Y si hablamos de la experiencia de vida, pues mucho más. Y el segundo consejo que les doy es que de verdad aprovechen todas las herramientas de comunicación que hay en este momento para hacer ese proceso más fácil. Y se los digo porque hace 4 años que yo empecé a hacer este proceso, la comunicación era mucho menos fluida que ahora. Yo recuerdo que yo con la universidad solo podía hablar por correo, no tenía muy claro si debía escribir en ruso o en inglés. Digamos que el proceso era más confuso. Ahora ustedes tienen a Daria en WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, donde quieran. Tienen a Daria, tienen a Aleksei, me tienen a mí, que yo literalmente le respondo por mi Instagram y WhatsApp a todos los estudiantes que me escriben. Entonces, de verdad que ahora en el proceso ustedes cuentan con muchas personas y con muchas herramientas e información que les pueden ayudar a que eso sea más sencillo. Entonces, no duden en preguntar todo lo que no sepan, en pedir ayuda, porque creo que todos acá estamos dispuestos y felices de recibir nuevos estudiantes hispanohablantes en ITMO. Alison, muchas gracias. Sinceramente, yo estoy muy impresionada por tus respuestas tan claras, tan exactas. Me parece que ya casi han desaparecido un montón de dudas. Entonces, otra vez, muchas gracias por encontrar el tiempo, por estar con nosotros y por explicar también y contestar a todas las preguntas, ¿no? Entonces, otra ¿Vale? vez, muchas gracias. Un Y placer. gracias. Y aquí yo doy la palabra a Aleksei porque empezamos la parte más importante, el proceso de admisión, las becas. Por supuesto, Aleksei, me parece que usted ya ha visto varias preguntas que tenemos acerca del límite de edad, acerca de cómo obtener las becas, permiso de trabajo, etcétera. Entonces, por favor, puedes contestarnos a estas preguntas y relatarnos un poco más. Alexei, si tú hablas, no te oímos. Bueno, yo te oigo perfectamente.
Bien. Vale, ¿y ahora? Sí, perfectamente. Ahora creo que sí. ¿O no se funciona? Bien, espero que ahora todo debe funcionar. Sí, sí. Entonces, sobre las becas del gobierno. El proceso es bastante simple. Tenemos las oficinas de сотрудничества y la embajada o oficina de сотрудничества en la embajada en cada país. Por desgracia, en el sitio web ahora no podemos encontrar todas las oficinas que tenemos en el mundo, pero en general se puede preguntar a la embajada, porque siempre conocen si hay сотрудничество o no en su país. Este año, nuestro gobierno ha prolongado las fechas para postulación a las becas, especialmente para la región de América Latina, y hoy es la fecha del 20 de abril. Entonces, creo que esto será la fecha final, porque después no tendremos bastante tiempo para preparar el visado y todas esas cosas. Por eso, el 20 de abril es la fecha final para este año. Y existe solo un único sitio web, educationrussia.com, donde ustedes pueden postular, porque hay muchos sitios web, Study in Russia, Estudiar en Rusia o algo de eso, pero ellos solo dan la información, a veces la información inoficial. Solo en educationinrussia.com ustedes pueden encontrar todo que ustedes necesitan. Entonces, ¿qué consejos podemos dar para los que aplican por la beca? Primeramente, hace falta consultarse con los сотрудничества de embajada sobre su carrera y sobre el proceso de postulación. Es muy importante, como Alison ha mencionado, porque las reglas se cambian, las carreras se cambian y solo los сотрудничества, embajada y las universidades conocen qué carreras actuales tenemos y cómo se puede postular. El segundo es poner ITMO, en nuestro caso, como primera prioridad en los documentos. Hay la prioridad de las universidades y cuando usted quiere participar en el concurso y estudiar en ITMO, especialmente hace falta poner ITMO como la primera universidad en su lista. Y la última, pero no lo menos importante cosa, es que la carta de recomendación. Por ejemplo, este año hemos preparado creo que más de 15 cartas de recomendación para nuestros solicitantes y esto les da más 10 o 5 puntos en el concurso. A veces es muy, muy importante. Pero además tenemos las oportunidades de ingreso para los que no aplican por las becas del gobierno. En el nivel de pregrado tenemos las competiciones internacionales en programación y ciencias de computación. Y en posgrado tenemos el concurso académico Open 2. En la Olimpiada de Matemática y Ciencias de Computación es la Olimpiada propia de ITMO. Y en posgrado es la Olimpiada de las mejores universidades de Rusia. Creo que son 15. Y ITMO también entra en este grupo y ustedes pueden seleccionar la carrera que ustedes quieren. El proceso de admisión es bastante simple: elegir el programa, después aprender la lengua, después registrarse en el portal de ITMO de admisión, hacer los exámenes y solicitar el visado de estudiante. Es una cosa muy importante y siempre toma un mes o 2 meses para este proceso. Por eso, por favor, tienen esto en cuenta para comprender las fechas, ¿sí?, de su llegada a Rusia. Claro que tenemos el programa preparatorio. Es una cosa muy importante. Ustedes deben aprender la lengua antes de empezar los estudios en ruso.
Y este programa dura 9 meses y el costo es unos $3,200. Hace falta mencionar que si ustedes tienen la beca del gobierno, la beca cubre este programa preparatorio. Hay algunas fechas clave para este año. Si hablamos de programa preparatorio, ya hemos lanzado la aplicación para el año académico siguiente. Tenemos fecha límite de solicitud, es 1 de septiembre, y la duración es 9 meses y todo empieza el 1 de octubre. Hay las clases en línea y presenciales, pero avanzando las preguntas sobre qué es el mejor. Claro que el curso presencial es más efectivo, es decir, ustedes van a estudiar con más eficaz cuando están aquí en Rusia hablando con los rusos en ruso. Claro que tenemos la versión en línea, pero los profesores siempre dicen que es algo, es bastante para el nivel, por ejemplo, A1, pero después para A2 y B1 hace falta estar aquí. Las fechas límites generales para ITMO es 1 de febrero, hemos lanzado la aplicación. 1 de abril, cuando lanzamos la aplicación para nuestras carreras de pregrado y posgrado. Y la fecha límite será el 20 de agosto para que ustedes puedan obtener el visado y llegar a nuestro país a tiempo. También tenemos el curso muy especial. Tenemos los programas en maestría completamente impartidos en inglés. Y para los que no están seguros en su nivel de inglés, tenemos el curso para preparar a estos programas. Y cuando tenemos 5 o 10 personas en grupo, lo lanzamos. Empieza con el curso de inglés y después aparecen los profesores que ustedes seleccionan la carrera que ustedes quieren estudiar en el nivel de posgrado. Y después aparecen los profesores que dan algunas clases y algunas entrevistas con ustedes para prepararse al examen de ingreso. Y es una cosa muy importante que les adapta para pasar bastante bien nuestro examen de admisión a maestría en inglés. Y si ustedes están interesados, pueden escribir a iberoamerica.itmo.ru inglés para la admisión. Costos. También una cosa muy importante, hay un costo de matrícula para nuestras carreras y depende del nivel y depende de carrera. Por ejemplo, empezamos en el nivel de pregrado con unos $4,800 y después en el nivel de posgrado a veces tenemos $6,000, pero es el máximo. Dormitorios, apartamento. Sí, se puede alquilar el departamento aquí en San Petersburgo. Si llegan con los compañeros, se puede alquilar por el precio más barato. Comida, también unos $250 por mes. Hay un transporte público, pero en este sentido quisiera mencionar que todos los estudiantes tienen una tarjeta especial de transporte que es menos que 3,000 rublos. Creo que esto es 1,000 rublos. Y claro que cada estudiante debe tener el seguro médico. También cada año hace falta comprar. Nuestros contactos, Daria ha mencionado que tenemos contactos personales, tenemos el correo iberoamerica@itmo.ru, es el punto de entrada hispanohablante de ITMO. Y cualquier pregunta ustedes tienen, por favor escríbenos, porque para nosotros es muy importante que hablamos en la lengua de nuestros solicitantes. Y en español podemos explicar mucho más a veces que está escrito en nuestro sitio web en inglés, por ejemplo. Y claro que tenemos el sitio web en español y tenemos el Telegram con todas las noticias sobre nuestra universidad. Y por favor, únete a nosotros. Y ahora creo que voy a contestar algunas preguntas. Hemos tenido una pregunta sobre cómo obtener la beca del gobierno en robótica también. No importa qué carrera ustedes quieren seleccionar,
en FoodTech, en robótica, en programación, en ciberseguridad, en ciencias naturales, en física. Sí, ustedes pueden obtener la beca. Esto está mencionado en el sitio web de las becas, educationrussia.com, porque tenemos todas estas carreras y están abiertas para los que tienen la beca. También fue una pregunta de Perú sobre la convalidación de los documentos de Perú. Sí, tenemos el convenio de convalidación. Creo que fue firmado en 2012 de Rusia y Perú, donde está escrito que todos los documentos, hablamos sobre los diplomas, sobre certificados académicos, diplomas de la escuela, de universidad, no importa, de doctorado, reconocemos los documentos de cada país en cada país. Por eso, sin ningún problema, si usted tiene los resultados académicos, por ejemplo, de 3 años en Perú, se puede aceptarlos en la universidad rusa, pero claro que hace falta ver la carrera y el tipo de educación que usted ha tenido, y entonces después la universidad toma la decisión a tener este certificado académico en cuenta o no. Hablando de trabajo, cada estudiante, yo no sé si Alison ha mencionado esto, cada estudiante aquí puede trabajar, pero no más que 20% de todo el tiempo. Y que si hablamos de el porcentaje de parte educativa y parte de trabajo, 80% parte educativa y solo 20% se puede dedicar al trabajo. Y aquí sí hay los documentos que hace falta hacer, pero cada estudiante que estudia en la forma presencial aquí puede hacer esto. Es el proceso bastante simple y toma, creo que, no más que un mes para preparar los documentos. Además tengo, creo que sí, sobre robótica hemos contestado. La edad límite para obtener la beca. Oficialmente no tenemos la edad límite, y a veces tenemos los estudiantes de 50, 60 años aquí en ITMO, porque en las carreras de posgrado a veces tenemos estos programas con las empresas. Sí, maestría industrial, las llamamos, cuando los trabajadores, empleados de empresas estudian en nuestras maestrías y a veces tienen la edad de 50, 60 años. Pero si hablamos de la beca, yo puedo comentarles, yo estoy presente en todas las comisiones, en muchas comisiones de diferentes embajadas de todo el mundo. A veces los que tienen la edad de 50, 60 años, sí, en comparación con los que tienen 21, 22 años, siempre toman la decisión en favor de los que tienen 21, 22, en general, pero todo depende de cada situación en particular. Pero en ITMO no tenemos este límite, ustedes pueden aplicar. Veo otras preguntas. A ver. Creo que puedo. Sí. Entonces. Maestría, Derecho de Relaciones Internacionales. Tenemos un par de preguntas también para ti que han dejado nuestros participantes en el foro de registro. Me gustaría recordártelas, ¿vale? En primer lugar, tenemos una pregunta que una persona le gustaría a un estudiante viajar a Rusia con su esposa y estudiar maestría y que necesitan la beca. Entonces, en general, ¿puedes explicar un poquito si es posible llegar a Rusia un estudiante con su familia? Y también hay una pregunta acerca de permiso de permanencia en Rusia, ¿sí? Muy bien.
Entonces, hace falta dividir estas preguntas en unas partes. La primera parte es la parte, es decir, migratoria, ¿sí? Si la persona puede llegar con su familia a Rusia, oficialmente no hay ninguna restricciones, pero cuando tenemos aquí, por ejemplo, un estudiante que llega y que estudia en ITMO, y la esposa que llega con el estudiante. Hace unos 3-5 años atrás, el estatus de esta esposa será la esposa del estudiante y todo está bien. Pero ahora, la esposa debe tener también el estatus de estudiante o de trabajador, ¿sí? Entonces ella debe tener el visado de estudiantil o el visado de trabajo. En este sentido, hace falta que su esposa estudie en cursos de ruso, por ejemplo, ¿sí? O trabaja aquí en alguna empresa, y esto será bien. Hablando de tener beca para usted y para su esposa, sí, como he mencionado, participo en algunas entrevistas en diferentes países y algunas veces he visto estas situaciones cuando, como un caso excepcional, la comisión dice que sí podemos ofrecer 2 becas para esta familia, pero siempre son casos muy excepcionales, tomando en cuenta la calidad del aplicante o no sé, la importancia de estudios que él tiene para el país y todo eso. Es la primera respuesta. La segunda respuesta fue sobre el trabajo, como recuerdo, ¿sí? Cómo obtener el permiso de trabajo. Y he mencionado que es ahora es una cosa muy habitual aquí, y este proceso toma no más que un mes para hacer todos los documentos de trabajo para el estudiante. Pero sí, usted ha mencionado correctamente una cosa, un permiso de residencia para estudiantil, ¿sí? Es algo nuevo en nuestra legislación, apareció este año. Desde el 1 de enero de 2023 tenemos esta regla. Cuando usted llega con nuestro visado, usted tiene 2 opciones. La primera opción es que usted trabaja con la universidad, con el departamento migratorio, por ejemplo, de ITMO, y cada año hace falta prolongar el visado estudiantil en nuestro departamento de migración. Subir los documentos y ellos hacen el nuevo visado. Pero como la persona independiente, usted puede aplicar por este permiso de residencia. Este permiso va a durar, en caso de pregrado, 4 años más 6 meses, y en caso de maestría, 2 años más 6 meses. Este será el documento permanente para 4,5 o para 2,5 años, y ustedes no deben visitar la universidad para prolongar los documentos. Entonces, pero hay 2 caminos y usted puede usar uno de ellos. Este proceso ya solo está en el inicio, y por eso no tenemos mucha experiencia en esto, pero ya tenemos algunos estudiantes que ya han aplicado a este permiso de residencia estudiantil y han obtenido y están aquí sin este trabajo adicional con los documentos cada año. Pero hace falta mencionar que en este caso todos los problemas migratorios que se pueden aparecer, ellos son los problemas del estudiante, porque este permiso de residencia es una cosa personal, ¿sí? Es la decisión personal del estudiante y por eso él debe hacer todo por su mismo. Entonces, como la universidad, no podemos aplicar a este departamento migratorio.
Gracias, Aleksei, por las respuestas. Tenemos un par de respuestas. Bueno, esas fueron las preguntas que nos habían dejado en el registro. Y aún tenemos las dos preguntas más. Yo se las puedo contestar. Si me equivoco, entonces vas a corregirme, ¿vale? Por parte de Arturo y Daniel, una pregunta: ¿qué trabajo está permitido mientras estudias? En general, me parece que no hay lista de trabajos que no puedes hacer. Entonces, sí, yo sé, por ejemplo, que unos estudiantes, por ejemplo, trabajan con profesores de idioma español, como por ejemplo ha mencionado Alison. Otros, por ejemplo, también estudian, por ejemplo, las danzas latinoamericanas que son muy populares en Rusia, en San Petersburgo, ¿no? También hay unos estudiantes que trabajan precisamente aquí en ITMO, es decir, que en la universidad usted puede encontrar un trabajo, por ejemplo, como ha dicho Alison, por ejemplo, hacer traducciones, trabajar, digamos, en el campo de periodismo, ¿no? O también en el laboratorio, en la facultad, como ha mencionado Mikhail. Y otra pregunta acerca de cómo es el proceso de llevar el curso de ruso de manera virtual. En general no hay gran diferencia con la manera presencial. Si hablamos sobre qué documentos hace falta prestar, es lo mismo. Las clases se llevan a cabo a través de Zoom y, por supuesto, eligen la hora más cómoda para todos los estudiantes. Es decir, que si, por ejemplo, usted eres, no sé, de Perú y tenemos estudiante, no sé, de China, eso no significa que van a tener las clases juntas, ¿no? Elegimos la hora que sea más cómodo para usted. Y en este caso, sí formamos los grupos y bueno, así se llevan a cabo los estudios, así a través de Zoom, con mucha práctica, con el profesor de idioma ruso, y los estudios realmente se llevan a cabo en ruso especial para sumergiros en el proceso de estudios. También les recomiendo ver en nuestra página web, en la sección programa preparatorio, tenemos un video dedicado a la facultad preparatoria, el programa preparatorio. Tuvimos una reunión como con la profesora y con los estudiantes latinoamericanos también que ahora estudian idioma ruso en el programa preparatorio. Entonces usted puede entrar en nuestra página web, encontrar la sección programa preparatorio y ahí se puede encontrar el video donde la profesora explica muy bien en español. Ella habla español un poco, bueno, habla perfectamente, y ella en español explicaba cómo son los estudios online, cómo son los estudios de manera presencial, y también los estudiantes contestaban las preguntas acerca del proceso de estudios. ¿Sí? Entonces, me parece es todo. No tenemos más preguntas. Las preguntas que han dejado nuestros participantes en el registro se las contestamos. Entonces, me gustaría decirles muchas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, les enviaré este video a todos los que habían pasado la registración. Les enviaré este video, este link, y les propongo seguirnos en Facebook, en Instagram y también en Telegram, donde publicamos las noticias sobre más eventos, sobre las becas, etc. Y por supuesto, si tienen más preguntas, escríbanos a iberoamerica@.ru. Les contestaremos. Bueno, aquí tenemos otra vez, sí, Aleksei nos comparte nuestros contactos como email, como sitio web, nuestro Telegram. Entonces, yo espero que algún día podamos vernos acá en San Petersburgo, en una ciudad maravillosa. Entonces, otra vez, muchas gracias y que tengan un buen día. До свидания, спасибо.